Aquí estamos, seguimos en Código. Vamos a hablar del 17 de noviembre de hace 39 años, el día que Perón volvió al país después de su largo exilio. Está Julio Bárbaro y está Pino Solanas acompañándonos. Gracias a los dos. Bárbaro, ¿dónde estaba usted ese día? Ese día estábamos caminando por Avenida del Trabajo, que era en aquel tiempo el único acceso a Ezeiza. Hoy se llama Eva Perón, maestro. Y hoy se llama Eva Perón. ¿Caminata de toda la noche? Caminata, no, veníamos, pero era una multitud. Hacemos Día del Militante, pero era un moverse popular. Había medio mundo caminando en una situación de duda. ¿Por qué? No estábamos convencidos de que el avión llegara, de que Perón bajara, ¿no? Y además nos fueron cortando, nos fueron dispersando. Esa noche, esa madrugada hubo un levantamiento en la Escuela Mecánica de la Armada. Claro. Y después las valijas de Perón, ¿no? Aquel momento en el que Perón sacaba las valijas y todos prendidos en la televisión. Pero caminando una multitud y separándonos, cortándonos, empujándonos. Y después esa cosa de la dispersión y los mojados éramos los peronistas. Había un uniforme que era una mojadura enorme, ¿no? Sí, yo vi ese día. ¿Pino? ¿Dónde estaba Pino? Bueno, caminando por la... Pero no por Avenida del Trabajo. No, por la autopista. La verdad que yo nunca en mi vida vi una manifestación más gigantesca. Ni siquiera ¿Mayor que la de la posterior del segundo regreso? Fue extraordinario eso. Sí, era. Aparecían contingentes de las provincias. ¿De dónde sale esta gente? Y además, por supuesto, llegaban con mucho esfuerzo, con mucho cansancio. Totalmente copada la autopista Richieri que iba a Ezeiza. Y después no pudimos llegar. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Usted hasta dónde llegó? Yo creo que no llegamos a pasar la... No llegamos ni a la Caminera. Hacia el barrio de la Fuerza Aérea ya no llegaron. No, si el palco estaba estaba ya en el puente de la 205. No. Eso fue una enorme frustración. Sí. ¿Ustedes hasta dónde llegaron, Bárbaro? Yo apenas caminamos un poco por la autopista, pero era gas y gas. Se zafábamos 20, seguíamos, después venía otro, seguíamos. Digo, era la multitud increíble que cuenta Pino, la lluvia, y te daban por todos lados. No era fuerte, pero era gas, palo, empujón. Entonces íbamos 500, quedaban 20, rajaban para allá, se retiraban otros. O sea, llegamos a transitar un poco la autopista, pero muy poco, y en la autopista nunca hubo multitud. No. En la autopista eran grupúsculos sobrevivientes. Unos iban, otros volvían, era una confusión. Algunos volvían y decían, no pueden pasar. No, hubo gente que pasó a nado. El río, el Reconquista. Hubo de todo. En el gobierno estaba Alejandro Agustín Lanusse. Sí, señor. Recordemos, el que había dicho que a Perón no le daba el cuero para volver a la Argentina. Claro. Vamos a ver un minutito, un poquito más de imágenes, minuto y medio, de imágenes de aquel día. Algunas de las imágenes que están acá recopiladas son de la televisión, otras son de los documentales que usó Leonardo Fabio para hacer la película Sinfonía de un Sentimiento. Lo vemos. A las 11 horas del día 17, bajo una pertinaz llovizna, aterrizaba en el aeropuerto de Ezeiza el charter que traía al general de regreso a su patria. En la residencia de la calle Gaspar Campos, en Vicente López, que el movimiento había adquirido para el general, multitudinarias concentraciones no cesaban en sus cánticos de felicidad.
ventana, ventana. de Gaspar Campos, Sí, señor. la gente cantaba y las partes con locución y con audio son de la película de Leonardo Fabio. Cantaban Aquí están, estos son los muchachos de Perón. Pronto se empezó a cantar Aquí están, estos son los soldados de Perón, ¿no? Hubo un cambio cualitativo muy importante, Pino, en muy poco tiempo, después de esa llegada de Perón a la Argentina, ¿no? Claro, hay que comprender que este encuentro, como el otro regreso, es el encuentro después de 18 años de una verdadera epopeya. Del año 55 al 73 son 18 años de resistencias ininterrumpidas de un pueblo, de una enorme ilegalidad. La proscripción, el partido de las mayorías proscripto, es un periodo donde hay fusilamientos, viles fusilamientos. Recordemos que al general Valle y a Tanco se lo fusila como reos comunes en la penitenciaría, que era la penitenciaría de las Heras, era la cárcel de presos comunes. José León Suárez, la operación Masacre, y después nunca hubo tanta represión, movilizaciones. Recordemos que en el año 56, 57 se levantaban bancarios, se los llevaba a Palermo al Regimiento 1 y se los rapaba. Aquello fue terrible. Y después numerosas víctimas. Fue el esfuerzo gigantesco de un pueblo por volver a encontrarse con su dirigente histórico, y un Perón que vuelve con grandeza. Le retomo la frase que hablábamos antes de entrar al aire, que usted una vez nos contó aquí mismo en este programa. ¿Fue tarde el regreso de Perón? Y se hizo todo lo posible para que no regresara. Recordemos que en el año 64 hubo un regreso frustrado, se paró el avión en Río de Janeiro. Presidente Ilia. Y por supuesto, Perón regresa a los 74 años, 74, 75 años. Yo había pasado 6 meses en el año 71 en Madrid, filmando un enorme reportaje de Perón, que finalmente terminó siendo 2 películas, no es que filmaba todos los días. La Hora de los Hornos. No. La Revolución Justicialista y actualización. Y actualización para la toma del poder. Sí. Una vez por semana filmábamos, y gracias, porque todo el país es la época de la negociación Lanusse con Perón, el coronel Cornicelli y Paladino, con esas cartas monumentales que se cruzaron los dos, que son de antología. Toda la Argentina pasaba por Madrid. Y en muchos momentos, yo he almorzado infinidad de veces en la casa, nos pasábamos esperando. El momento que le fallaba a alguien, nosotros filmábamos. Pero en esas caminatas, es verdad, la gran discusión que teníamos los jóvenes es si iba a volver. ¿Por qué? Porque en esos 18 años, recordemos que en el año 62, el triunfo de Andrés Framini en la provincia de Buenos Aires, Frondizi concede que Framini se presente a las elecciones, le cuesta la presidencia Frondizi. Marzo del 62. Sí, claro. Entonces, teníamos serias dudas. Mi generación no creía que se podía comenzar una etapa de transformaciones en democracia, y además el año 72-73 son años bisagra en la historia. Es la derrota americana en Vietnam, el repliegue sobre América Latina, solo en el 73 los petrodólares, el surgimiento de